Buenos días, Marc. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí de vacaciones, ya te he dicho. En esta entrevista, que sería la cuarta que realizo yo, en nombre de la EMMIM, de la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, tenemos el placer y el gustazo de poderte entrevistar a ti. Así que muchas gracias por ayudarnos y por dar visibilidad un poco a tus proyectos. Muy bien. A vosotros. En primer lugar, tengo que decir que vamos a contar un poquito lo que es tu trayectoria. Coméntame todo aquello que me deje que sea de interés, por favor. Pero tengo entendido que eres maestro de primaria y del Sí, superior de música, de piano, de lenguaje musical y de música de cámara en sí, Tarrasa, en la provincia de Barcelona, ¿verdad? sí, correcto. Además, hace unos años tengo entendido que empezaste a indagar un poco en temas de psicología y la neurociencia, ¿no? Ujú. Y que gracias a que fuiste indagando, poquito a poco has ido sacando artículos, ahora estás con la publicación de un libro, ¿verdad? Sí, correcto. También te dedicas un poco a dar conferencias sobre cognición, sobre respuestas, sobre los beneficios en general de la música a nivel de educación, etcétera. Ujú. ¿Me dejo algo? No, no, creo que lo has explicado muy bien todo eso. Sí, sí. Ahora mismo estoy terminando el libro y no sé cuándo va a poder salir. Me he propuesto en septiembre acabar de redactarlo porque la cosa ya está bastante hecha. Y en principio lo voy a sacar en catalán. Lo que mi idea sería sacarlo también en castellano, pero primero prefiero a sacarlo en mi lengua materna y luego ya vendrá la traducción. Sí, no, Sí. claro. Pues hoy el tema que vamos a tratar hoy es un artículo que publicaste en la revista Sinfonía Virtual. Es una Sí. revista online, si no me equivoco. Ujú. El artículo se llama La música y su influencia en la educación, las emociones y la salud. Encuesta a psicólogos. Haznos un resumen breve de cómo fue esta experiencia, este artículo, cómo lo llevaste a cabo, etcétera. Sí, mira, en 2014 aproximadamente, yo hacía ya 3 o 4 años que me iba introduciendo en estos mundos de la investigación, la psicología, la neurociencia, y empecé con la necesidad de preguntar a los psicólogos qué es lo que sabían de la influencia y el impacto de la música en la persona, en el desarrollo de la persona y en la educación y todo esto. Y esto era uno de los máximos objetivos, es decir, saber qué es lo que sabían los psicólogos, ¿vale? Y el otro gran objetivo era coger información para que me diesen pistas para seguir en mi camino de seguir buscando e investigando. Luego lo que hice en 2014 es elaborar un Google Docs, un formulario simple de Google, y con 10 preguntas, algunas de antropología de la música, algunas de emoción, algunas de autores, 2 cuestiones de musicoterapia y algunas de influencia de la música en el conjunto del desarrollo de la educación y del instrumento. Había una pregunta en que pedía que en 3 actividades musicales, cantar, escuchar música y tocar un instrumento, se relacionase con las funciones mentales cognitivas o funciones cognitivas superiores, hay quien los llama, que son 7, ¿vale? Y pusiesen una escala de valores entre el 0 y el 10. Entonces, cuando ya tuve las 355 respuestas de alrededor del mundo, de 36 países, junto a Jordi Àngel Jauset, que es un gran profesor y, bueno, soy un seguidor suyo, junto a él, pues pudimos redactar el artículo, ¿vale? Y el artículo se basa en los resultados y unas reflexiones acerca de los resultados. Bueno, pues supuso un punto de inflexión a partir de este artículo y de esta pequeña investigación. Pues a partir de ahí, pues supuse que ya, bueno, me puse a
a mirar ya otras fuentes de información, porque había unas preguntas muy básicas que quería saber de los psicólogos y otras que llevan ya a más reflexión. Y a partir de aquí fui ya escogiendo otras fuentes de información de otros libros y otras líneas de investigación. Pero bueno, fue un buen punto de partida para saber qué es lo que sabían y qué es lo que no sabían los psicólogos de la música. Porque, claro, se trata de un mundo de que, por ejemplo, en España hay poco, en general, en las facultades de psicología se ofrece muy poco lo que es la psicología de la música como asignatura optativa. Luego me encuentro, es una reflexión mía, que los músicos profesionales en general saben poco de psicología y los psicólogos en general saben poco de música y su influencia. Y luego se trata de trazar puentes, ¿no? Un poco entre estos dos mundos. No, de hecho, bueno, vi que la participación era de más de 300 respuestas o algo así, o sea, una participación bastante amplia y bastante útil a la hora de poder evaluar todo esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, como no hubo un filtro serio y no hubo una universidad por aquí en medio, bueno, se debe coger un poquito en pinzas porque era un simple formulario de Google, de Google, ya te lo digo. Lo que pasa es que sí que, bueno, en 355 respuestas, bueno, empieza a ser una pequeña muestra que está bien, sí. Sí. No es una gran investigación, pero bueno, es un pequeño, es un primer síntoma, sí. No, pero leyéndolo sí que te das cuenta de todo eso que tú comentas, de que los psicólogos conocen a nivel general, conocen muy poquito sobre la música y los músicos sabemos muy poquito sobre la psicología. Entonces es bastante importante y bastante interesante a la hora de pensar en esa unión de mundos, ¿no? Sí, sí. Sí, es interesante porque, bueno, poco a poco la psicología va entrando en los conservatorios, sobre todo los conservatorios de grado medio, poco a poco, con el tema sobre todo de la ansiedad escénica, que es un temazo que hay que hablarlo, hay que hablar de emociones, no solo en la interpretación, sino en el estudio propio del instrumento. O sea, hay gente que se ha puesto con estos temas tan interesantes. Guillermo Dalia, en Granada también, Mariola Lupiáñez. Hay gente que está haciendo cosas en este sentido, pero se deben conocer más. Es decir, un Guillermo Dalia habría que conocerlo en más de la mitad de los conservatorios de España y dudo que esto suceda. De hecho, hace poco tuve el placer de entrevistar a Luis Ponce, que ha sido un profesor de conservatorio que ha implementado un pequeño curso sobre musicoterapia para tratar todos estos temas allí en un conservatorio de grado medio, en el Arturo Soria, aquí en Madrid. Y bueno, visto que hablamos un poquito con Luis, tratamos mucho el tema de la musicoterapia, y ya que este artículo, que presentamos hoy, tiene el doble rasero, ya no solo de hablar de musicoterapia, sino también hablar de la relación entre psicología y música, pues vamos a tratar un poquito más ese tema. Un poquito más cómo la figura del psicólogo puede tratar la música y cómo la figura del músico puede implementar la psicología. Dejando un poquito la musicoterapia al lado por esas razones que te digo, porque las tratamos hace relativamente poco y claro. Luis es un verdadero profesional y lo dejó todo muy bien explicado. Entonces, nada, para ello, pues, para esta entrevista, pues, he hecho 2 preguntitas, como de costumbre, y nada, pasamos con ellas. El primer dato consistente que se extrae de todas estas encuestas realizadas es que tanto el canto como la interpretación con un instrumento inciden de una forma muy importante, especialmente en la memoria, la atención y la concentración. También entran en muchos otros parámetros, pero especialmente en la memoria, atención y concentración. Sabiendo que estas competencias se desarrollan en un niño durante lo que se sitúa en los primeros años de primaria, ¿cómo crees que se deberían enfocar la asignatura de la música en las enseñanzas obligatorias en primaria? Si está bien planteado, si debería modificarse, etc. Sí, sí. Bueno, a ver,
son tres funciones cognitivas muy importantes y que se traspasan y tienen que ver con todo el desarrollo de todas las asignaturas del currículum. Entonces, en música se trabajan, claro que sí. ¿Qué es lo que se incide más? Sobre todo la práctica de un instrumento, es lo que más influye en estas tres funciones cognitivas. Luego, ¿cómo se debería trabajar? A ver, esto es un poco complejo porque cuando tú haces un curso de formación de maestros de música, te das cuenta de que cada uno hace lo que puede en su contexto y en relación con el currículum. Aquí en Cataluña, por ejemplo, el currículum es muy difuso, es muy poco concreto. Habla de unos mínimos, pero también estamos sujetos en cada cual con las herramientas que tiene en clase y con el contexto y con la diversidad que tenemos hoy en día. Es decir, que el currículum ahora mismo es bastante inconcreto. Era mucho más concreto hace, por ejemplo, 15 años o 20. Pero claro, todo va cambiando mucho. Entonces, ¿cómo debería hacerse? Bueno, a ver, sí que hay algunas pistas en las que yo creo, conforme en lo que he estudiado yo y en lo que yo creo que debería hacerse. Pero bueno, cada cual tiene que hacer lo que crea. A ver, hay algunas pistas como son, por ejemplo, el cantar. El cantar no se debe olvidar nunca. El cantar, el hecho del canto, el canto conjunto, es algo que se debe hacer. De hecho, nos lo dicen todas las pedagogías musicales. No dejar nunca el canto. Luego, tener algunas nociones de neuroeducación. Neuroeducación nos remite al cerebro a conocer, por ejemplo, pues cuestiones de empatía, de emoción, de sorpresa, del movimiento. Hay que vivir la música con toda la experimentación del cuerpo, hay que moverse, hay que oxigenar el cerebro, hay que dar la clase con alegría siempre. Hay que sorprender a los alumnos, hay que motivar, hay que conducir y gestionar el arousal, la energía que se cuece en la clase de música. El maestro de música hay que saberla gestionar, dominar, ralentizar, empujar. Todo esto imprime un sello en el que todos juntos formamos parte de un todo. Y si la música es cohesión social y regulación de emociones, esto hay que vivirlo siempre en la clase de música. Bueno, estos son, nada, pequeños datos pequeñas pinceladas de neuroeducación. Luego, ¿qué más? Hay que trabajar siempre la creatividad y la inclusión. La música tiene que crearse, hay que elaborar productos, hay que dejarse desenvolver, ¿sabes? Todo esto es importante. El gusto también por el trabajo bien hecho. Y la música, no lo olvidemos, es un arte. Es decir, lo que hemos trabajado hoy, parte de lo que hemos trabajado se puede trabajar la semana que viene y se va a trabajar de forma distinta y mejor, siempre con el objetivo de mejorar, ¿vale? Porque es un arte y el arte hay que ir esculpiéndolo, hay que ir mejorándolo siempre. Hay que trabajar con gusto, con la mentalidad y la alegría de hacer las cosas lo mejor posible y siempre mejorarlas, ¿vale? Todas estas cuestiones para mí son importantes. Igualmente, claro, ¿cómo se consigue todo esto? Pues con una dosis equilibrada de exigencia y el gusto del trabajo bien hecho. Y una disciplina, pues, elegante, una disciplina en la que acabamos todos, pero como decía un profesor un profesor que tuve yo, una clase de música excesivamente seria, excesivamente silenciosa va a ser sospechosa, del mismo modo que va a ser sospechosa una clase excesivamente con ruido y con desorden. Pues hay que encontrar también el equilibrio dentro de cada contexto, ¿vale? Y en el que el maestro de música se siente cómodo, intentando siempre, pues, atenerte a la programación, pero teniendo la mente un poco abierta de lo que pueda suceder también. Y con la mente abierta de que podemos incorporar elementos en que no estábamos pensando en este momento. Es decir, pues bueno, estar abierto a lo que pueda suceder por la creatividad y pues las inquietudes musicales de los niños. Y como último punto, si me permites, pues la práctica del instrumento en primaria no se debe perder. Yo no digo cómo debe hacerse ni qué instrumento debe hacerse.
Por lo menos en Cataluña tenemos una tradición de hacer la flauta de bec, la flauta dulce. Pero no digo que se deba de hacer esta, porque esto pronto hará 100 años que se hace. Pero, por ejemplo, aquí se hace también ukelele, el flabiol. El flabiol es una pequeña flauta, muy pequeñita. Pero lo que es la práctica de un instrumento, sea el que sea, recordemos que el antiguo currículum se refería a un pequeño instrumento melódico y en el que todos entendíamos que tenía que ser la flauta dulce, pero sea el que sea, tiene que hacerse un instrumento, porque esto da cohesión, da disciplina, ayuda en la concentración, ayuda en la conexión interhemisférica. O sea, la práctica de un instrumento es muy rica e incide en muchas funciones cognitivas. Bueno, nos he dado unas pinceladas de cómo creo yo que debe hacerse la música en primaria. Sí, no, desde luego. De hecho, a raíz de leer esto, estuve buscando, porque yo tuve hace un par de años una profesora que era americana. Ella me contaba que allí, por ejemplo, los colegios directamente formaban bandas. Dentro de la propia asignatura de música formaban bandas. Entonces, estuve buscando un poquito cómo es el sistema de educación musical a lo largo del mundo. Encontré unos cuantos, evidentemente no voy a rastrear todos los países del mundo porque... Pero sí que vi que hay en muchos países, que de hecho es en los que se entiende que a nivel internacional están mejor vistos, que hacen mucha más presencia, tienen mucha más presencia el tema de eso, de tocar un instrumento, de aprender canciones, de aprender tienen muchísima más presencia de a lo mejor la que tenemos aquí. Yo también cursé en primaria la flauta dulce y aprendíamos 2 o 3 canciones. Pero ya te digo, todos estos sistemas educativos hablan mucho ya no solo de la flauta, sino aprender a instrumentos como la guitarra, percusión, etcétera, etcétera. Entonces, quizás por ahí también podría ser una vía para aprender un poquito de otros sistemas, ¿no? Sí. Educativos que también estén bien vistos, vaya. Sí, claro. Pasamos directamente a la segunda pregunta, que es que en este artículo se unen de una manera muy directa y muy especial un arte como la música y una ciencia que es la psicología. Opinión personal, como tú especialista en el tema, es que ¿cuál crees que podrían ser los frutos más relevantes de esta unión? En tanto a estudios o en tanto a disciplinas que se puedan aplicar, disciplinas, cursos, etcétera. Bueno, a ver, la música es un mundo muy grande y la psicología es una ciencia humana no exacta, pero que un poco nos ayudan a conocer cómo estamos hechos nosotros mismos, nos profundizan en nuestro propio conocimiento y nos ayudan a entendernos muchísimo más, la experiencia musical y nuestra propia constitución. Entonces, es importante tener claro que la práctica de un instrumento fomenta todas estas conexiones interhemisféricas y esto, pues, potencia nuestras funciones cognitivas, que la práctica de un instrumento influye sobre el procesamiento cerebral de casi todo el cerebro. De hecho, hay un investigador que se pregunta si hay alguna área del cerebro que no se ve afectada por la práctica de un instrumento, que es Stefan Kölsch. Y entonces hay que creer en esto, hay que creer en la activación. Otro modo de explicarlo es el arousal, esa activación del cuerpo y mente, ¿no? Y esta activación, pues, junto con las funciones cognitivas, pues, debemos entenderla como unas pequeñas mejoras o como unas mejoras de las herramientas que nos permiten aprender en otras áreas y esto, pues son beneficios. Y en realidad lo que tenemos que conocer un poquito los profesores de música es los beneficios, los efectos y beneficios, los cambios que se dan en mi cuerpo y mi mente y esto hay que conocerlo. Yo creo que es muy importante, ¿vale?
Es decir, que todas estas mejoras se trasladan en otras áreas del currículum. Y es importante porque, como he dicho antes, nos ayudan a conocernos un poco más nosotros mismos. Bueno, pues podemos terminar aquí la entrevista y ha sido un verdadero placer eso, ya te digo, poder contar contigo para poder entrevistarte por parte de la EDMIN y ayudar un poquito a tender ese puente entre la psicología y la música, que poquito a poco se va abriendo más camino. Sí, sí, sí. Se abrirá más, seguramente, sí. Esperemos. Bueno, ha sido un placer y ya nos veremos. Hasta otra. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Venga, buenos días.